tardes. Estamos en un episodio más de Cyber Bridge, hoy patrocinado por ESET, siempre desde la sede creativa de la Universidad Latina. Me presento, mi nombre es Eric Argüello, soy el gerente de país de ESET acá en Costa Rica. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde El Salvador. Bienvenido, Tony. Muchas gracias, Eric. Es un gusto acompañarles en esta ocasión para abordar temas bien importantes sobre la parte de ciberseguridad, protección de ecosistemas tecnológicos y cómo alinearlo al tema de estrategia empresarial. Perfecto. Bueno, Tony, de hecho, el tema que tenemos para desarrollar hoy es ciberseguridad estratégica, desde el riesgo tecnológico al retorno de inversión y la ventaja competitiva. Así que bueno, qué mejor que contar con tu presencia, ¿verdad? Menciono para quienes nos escuchan, Tony, como le decimos de cariño, ¿verdad? El ingeniero José Antonio González es el gerente de riesgo de la operación regional de ESET en Centroamérica y República Dominicana. Es ingeniero informático, con un PhD en tecnologías de información y es experto justamente en temáticas de riesgo tecnológico. Entonces, mira, Tony, la idea hoy pues es buscar cómo podemos transmitir la manera más adecuada de cambiar un paradigma. Es algo que se dice fácil, no es tan fácil de hacer, pero el tema se presta para buscar cómo la gestión del riesgo tecnológico podemos cambiar cómo es vista por las organizaciones, ¿verdad? De manera que se pueda ver como una inversión y no como un gasto, ¿verdad? Muchas veces las personas que están en el área de tecnología tienen que lidiar o tenemos que lidiar con la dificultad de tener que mostrarle a personas de áreas no tecnológicas, de áreas administrativas, de áreas financieras, como la inversión que se hace en las herramientas de tecnología específicamente para mitigación de riesgo son efectivamente inversiones y no son únicamente gastos. Entonces, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo crees vos que podemos cambiar la manera en que las altas gerencias fuera de las áreas tecnológicas puedan percibir esta inversión justamente como una inversión? Claro, quiero partir primero de lo macro y luego vamos a aterrizar a lo micro puntualmente. Sabemos bien que las tecnologías de la información están dinamizando y están revolucionando la forma como recibimos y entregamos valor a la sociedad y los diferentes segmentos de la parte productiva de esta. Y es ahí donde gestionar los riesgos tecnológicos es de suma importancia, no solamente para volvernos relevantes a nivel empresarial en el entorno económico, sino que también para sobrevivir y ser competitivo. Basado en eso, Eric, fíjate que existen 4 elementos importantes que todas nuestras organizaciones tienen que ver de manera estratégica, indiferentemente en el segmento en el cual nos desarrollamos, ya sea industria, servicio, educación y todo esto. Uno de ellos tiene que ver que nuestras organizaciones tienen que ser relevantes al contexto socioeconómico. Por otro lado, el tema de desarrollarlas hacia el futuro y garantizar la continuidad de las operaciones en el tiempo y a la vez proteger la productividad que tenemos. Es desde ahí de donde partimos en la parte de que cada vez dependemos más de la tecnología a nivel personal y a nivel institucional, y todos estos elementos estratégicos tenemos que ver cómo apuntalar el tema de la ciberseguridad y las inversiones de estas lo debemos de hacer de la forma adecuada. Ahora bien, quiero ya ir acotando un poco de manera específica para poder aterrizar cómo lo podemos hacer. Primeramente, tenemos que partir que la tecnología está al servicio de las organizaciones y es ahí donde la tecnología tiene que alinearse a la estrategia organizacional. Cuando esto se alinea a la estrategia, perfectamente los procesos y los servicios que conforman a las organizaciones tienen mayor sentido cuando estamos hablando de inversiones en ciberseguridad y seguridad de la información. Voy a poner temas, ejemplos bien puntuales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos implementando soluciones que van a ayudar al ingreso, a la disminución de costos operativos, a la parte de eficiencia operativa, a evitar multas y al tener que ver una experiencia al usuario y todo esto, estamos generando valor. Una cosa es el precio de las soluciones de tecnología, pero otra cosa es el valor. Cuando estamos viendo el valor que estas tienen, nosotros lo alineamos a la parte de la estrategia y ahí es donde la gestión de riesgo juega un papel importante, porque la gestión de riesgo tiene que ver cómo armonizamos el tema
de la protección con el tema de la productividad y retorno de la inversión. Bueno, qué interesante lo que mencionas, justamente me quedo con la parte que decís de generar valor, ¿verdad? Justamente ese es el punto donde la organización puede dejar de ver la implementación de la tecnología como un tema de cumplimiento, algo que hay que hacer únicamente porque la auditoría, la normativa lo solicita o porque es algo que es, en algunos casos, lamentablemente visto como un mal necesario. Como decís, cuando logramos compaginar que desde la tecnología las herramientas vengan a apoyar todo el fin que tiene la empresa, pues evidentemente empezamos a sumar valor, ¿verdad? Como decís, optimizar procesos, reducir los tiempos de respuesta. Bueno, sé que lo vas a profundizar más adelante, ¿verdad? Que es sumamente importante el tema de los planes de recuperación y el tema de la continuidad del negocio, porque seamos honestos, todas las empresas están expuestas a en algún momento tener una interrupción de sus servicios por un ciberataque, por alguna eventualidad que uno desearía que nunca pase, pero en realidad en este momento ya no es un tema de si a mi empresa le va a pasar, sino es cuándo le va a pasar y qué tan preparado vamos a estar, ¿verdad? Y la importancia que desde tecnología pueda compaginarse con mantener la continuidad del negocio y entonces justamente ahí es cuando empezamos a sumar valor, como decís, ¿verdad? Ya no vamos a solamente representar un gasto, sino que vamos a buscar más bien incluso representar mejores tiempos de respuesta, procesos más efectivos, dinamización de los mismos procesos, extensión de servicios a otras áreas de mercado y definitivamente optimización de los recursos que se tienen, ¿verdad? Como decís ahí, se genera valor y se da entonces un nuevo punto de vista para que la gerencia pues, dé más libertad y más presupuesto, al final es lo que queremos, ¿no? Claro, y otro aspecto importante, Eric, es que tenemos que traducir los componentes de protección y de seguridad, de ciberseguridad y seguridad de la información en términos de los tomadores de decisión. Y ese es el error que muchas veces los profesionales en el área de tecnología tenemos, y es que no hablamos el lenguaje que ellos hablan. Y el lenguaje de los tomadores de decisión simple y sencillamente es dinero, rentabilidad, defender los intereses de las partes interesadas, y es ahí donde cuando alineamos la gobernanza de las tecnologías de la información, el tema de la protección de los ecosistemas tecnológicos, porque hoy en día ya no estamos hablando únicamente de proteger servidores, dispositivos inteligentes, servicios, sino que estamos teniendo una combinación interesante entre componentes virtualizados, locales, en la nube, diferentes tipos de tecnología, y eso nos lleva a que el tema de protección de ecosistemas tecnológicos ha evolucionado de tal forma que este tipo de soluciones de ciberseguridad y seguridad de la información genera un valor bien alto porque se alinea a los procesos del negocio y a la estrategia de esta, porque puede haber un compromiso de la alta administración sobre un aumento en la rentabilidad o en el ingreso, pero bien sabemos que para que eso se dé hay procesos internos y cada proceso interno tiene N servicios tecnológicos que lo soportan y cada servicio tecnológico tiene N activos de información. Si descuidamos una protección de una manera integral, y eso vamos a hablar también un poco más adelante, lo que estamos haciendo es que a la larga todos esos compromisos que se toman con los altos tomadores de decisión no los logramos materializar, y es donde ahí las inversiones de ciberseguridad y seguridad de la información se vuelven relevantes porque estamos hablando en términos de dinero. Mira, ¿y cómo gestionar? O sea, mencionabas el tema, dos puntos, ¿verdad? El de poder transmitir argumentos financieros, ¿verdad? O sea, hablar el mismo lenguaje, decías justamente. Muchas veces alta gerencia, departamentos financieros hablan un lenguaje diferente al que tenemos en la parte de tecnología. O sea, cómo trasladar argumentos que justamente departamentos financieros y altas gerencias, tomadores de decisión, puedan trasladar a su toma de decisión diaria, ¿verdad? Que es algo muy importante, partiendo del hecho de que lamentablemente muchas veces hay alguna desconexión entre los procesos que se llevan en el área de tecnología versus el resto de procesos productivos que puede llevar la empresa y que al final de cuentas son el fin de la empresa, ¿verdad? Al final de cuentas, sin el área de tecnología nada avanza, pero es importante tener presente cuál es el fin que tiene la empresa. Toda empresa pues necesita, según sus actividades
productivas, pues generar ingresos para sostenerse en el tiempo. Y muchas veces hay una desconexión entre esos procesos productivos versus el área de tecnología, que es un fallo de ambas partes, ¿verdad? No vamos a buscar un culpable ni un responsable, es algo que sucede coyunturalmente, pero cómo solucionarlo, cómo alinear justamente que lo que se va a hacer desde tecnología pueda sustentar lo que se necesita hacer productivamente, ¿verdad? Sin dejar de lado que no podemos, desde la parte de tecnología de información, pues adecuarnos y dar libertad de hacer todo, porque justamente también se puede llegar con una postura demasiado permisiva a poner en riesgo la operación. Claro, es ahí, Eric, donde juega un papel muy importante las buenas prácticas y los estándares internacionales. Saber que no tenemos que inventar las ruedas, sino que montarnos sobre ellos, sobre estas buenas prácticas y estándares, porque ya están probados a nivel internacional en diferentes culturas y regiones, y sobre eso podemos perfectamente alinear las tecnologías de la información, la protección de ecosistemas tecnológicos, al tema de retorno de la inversión y cómo genera valor en la institución. Ahora bien, quiero ampliar un poquito más en ello. Cuando nosotros usamos lo que se le conoce como un sistema de gestión de seguridad de la información, que no es más que tener un sistema para administrar la seguridad de la información, estamos generando 4 beneficios institucionales basados en las normas internacionales. Uno de ellos es que sabemos que los recursos no son ilimitados y tenemos que priorizar y tenemos que también armonizar cómo lo vamos a utilizar en el tiempo. Entonces, las normas internacionales, como la ISO 27001, la ISO 31000 y muchas más, nos permiten armonizar y de esa manera traducirla a un lenguaje en el cual los tomadores de decisión, bajo una sólida base técnica, podamos reflejarle de por qué necesitamos hacer ese tipo de inversiones. Ok, perfecto. Mira, quería que conversáramos un poquito, partiendo de la experiencia que tenés en diferentes sectores, ¿verdad? Estando, de hecho, no solamente del lado de la parte de tecnología, estando también del lado de la parte de negocio, y pensando en lo que mencionaba anteriormente, de traducir las iniciativas que podemos llevar de gestión a un lenguaje que le haga mucho más sentido a la alta gerencia. ¿Cómo puede impactar y generar valor, como mencionabas, el tema, por ejemplo, de la confianza de mercado, el impacto reputacional de implementar diferentes sistemas de gestión, de mejora en los procesos, en general, de aseguramiento de un ecosistema de tecnología de la manera adecuada? Porque es un punto adicional que puede generar valor de manera importante. Existen herramientas tecnológicas ahora justamente de protección de marca que son bastante demandadas en el mercado. O sea, ¿cómo podemos generar valor a través de estas herramientas justamente para hablar el mismo lenguaje que le vaya a hacer sentido a las altas gerencias de la empresa? Interesante, tú has tocado un punto bien relevante y es la parte de gestionar riesgos. Existe algo que se llama gestión integral de riesgos y esta nos permite armonizar y gestionar los riesgos del negocio. Y no solamente estamos hablando de riesgos tecnológicos, sino que riesgos operacionales, reputacionales, riesgos de todo tipo. Entonces, es ahí donde el tema de cómo gestionamos, por ejemplo, para poner un caso puntual con el tema de las tecnologías de la información. Imaginémonos que tenemos 2 instituciones del sistema financiero y que sabemos que el negocio de las instituciones del sistema financiero está fundamentado en la confianza que las personas que han depositado sus fondos es esa. Si en un momento dado los sistemas de información no están disponibles, eso genera un riesgo reputacional que al final, como bien lo sabemos, eso se traduce en un problema financiero, porque existe una fuga de clientes y eso trae en cascada el tema de disminución en el ingreso de las empresas y eso afecta también a los objetivos y a los compromisos con la alta administración. Entonces, el tema, tú has tocado una médula bien importante, otra lista que complementa todo esto, y es que a la par de los estándares internacionales, las buenas prácticas, el tema de la gestión integral de riesgo se vuelve relevante, de los comités de riesgo, porque a eso vamos, y es donde las organizaciones ven que tanto las
tecnologías productivas como las tecnologías defensivas deben armonizar en el día de hoy, ya que nuestras economías dependen mucho de ellas. Y con el tema de cumplimiento, o sea, lo podemos ver justamente desde el tema de generar valor, ¿verdad? Que estamos tratando de darle un enfoque muy positivo, creo que es la mejor aproximación que podemos hacer. Pero ¿cuál podría ser el impacto, si lo vemos más bien yéndonos al otro extremo, cuál sería el impacto de no cumplir con el tema de la normativa, no gestionar el riesgo? ¿Existe, por ejemplo, la posibilidad de que empresas salgan del mercado, no puedan realizar sus operaciones temporalmente por incumplimientos normativos? No sé, hay sectores que son altamente regulados, como el sector de banca y finanzas, las aseguradoras, ¿verdad? Que tienen que cumplir pues diferentes normativas dadas a nivel de cada país. O sea, ¿cuáles son los riesgos que conlleva ya no solo ver el valor de cumplir con toda la gestión del riesgo, cuál es el riesgo, valga la redundancia, de no gestionar adecuadamente estas situaciones? Bien interesante, porque estamos hablando de dos elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la parte de cómo nosotros gestionamos los riesgos con todas estas metodologías, pero por el otro lado, cómo el tema de las normativas y el tema de normativas y regulaciones que hoy en día está creciendo a nivel de la región y a nivel mundial sobre el tema de la gobernanza de las tecnologías de la información. Quiero acotar para responder esa pregunta, y es que cuando nosotros protegemos nuestras plataformas tecnológicas, estamos evitando que el regulador, que es un ente que está establecido a través de nuestro gobierno, nuestros entornos económicos, pueda multar y a la larga pueda tener efectos también sobre el tema de mantener su operación en el mercado. Por otro lado, también hablando del tema regulatorio y del tema de cumplimiento normativo, sabemos de que así como existen reguladores que buscan garantizar la estabilidad de un sistema financiero o del entorno económico, a la vez también están protegiendo los derechos ciudadanos. Y entonces estamos hablando de la productividad, estamos hablando de empleos, estamos hablando de muchas cosas, y vemos que la tecnología ya no solamente tiene que ver, va más allá de la parte normativa, regulatoria, de estrategia, sino que también va en la parte de empleos y del producto interno de cada uno de nuestros países. Y es ahí donde el evitar estos costos, por así decirlos, estos gastos por incumplimiento y estos efectos en la sociedad a la larga trae un beneficio de retorno a la inversión. Claro. Mira, y manteniéndonos con el tema del retorno de la inversión, ¿verdad? O sea, hablamos justamente de mostrar cómo esto es una inversión y no es un gasto. Okay. Ahora, quizás esto ya parta del hecho de que estamos buscando cambiar la visión de tomadores de decisiones en empresas, quizás de un cierto perfil, una operación relativamente grande, una cantidad de empleados significativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con pequeña empresa? Vemos un momento de pymes, ¿verdad? Que sabemos que al menos acá en Costa Rica, pues bueno, enfrentan toda una situación compleja por el tema de tener que adecuarse a lo que son las cargas sociales, empezar a hacer un espacio en un nicho de mercado, ¿verdad? O sea, el tema de la sobrevivencia de las pymes en el tiempo, pues lamentablemente es un tema complicado. Y cómo pueden entonces desde un inicio buscar apegarse al tema de cumplimiento de normativa, minimizar los riesgos, porque al final de cuentas la estadística dice que 85% de las pymes no podría recuperarse, por ejemplo, de un ciberataque, probablemente no vaya a poder recuperarse de la pérdida reputacional ante un cierre de operaciones por un incumplimiento de una normativa que se tenga que dar. ¿Cuál podría ser una manera de gestionar el riesgo en empresas que tengan operaciones pequeñas o que estén empezando? Existe un dicho por ahí que dice que no hay que ser más papista que el Papa, y lo voy a traducir en términos de la protección de ciberseguridad y seguridad de la información. Y es que sabemos que existe algo que se llama nivel de madurez de seguridad de la información y ciberseguridad,
Y así como nosotros, como seres humanos, vamos evolucionando en el tiempo y vamos requiriendo ciertas condiciones para poder desarrollarnos como seres vivos, igual las organizaciones, partiendo desde startups, emprendedores, micro, pequeños empresarios, tienen que tener claro de que ellos van a ir protegiéndose conforme su necesidad de producir y su necesidad de generar valor se vaya dando en el tiempo. Por ejemplo, en el inicio, bien sabemos que un profesional independiente, una startup, eh, eh, también pequeñas empresas, ellos deben de tener, y este es el punto medular, deben de tener la protección adecuada de acuerdo a su rol de negocio y también basada en su operatividad de negocio. Entonces, saber que pueden ir gradualmente creciendo. No necesitan tener todas las protecciones de seguridad y ciberseguridad, sino que tener las necesarias, estar informados, ir creciendo en esa dirección y saber que conforme su negocio vaya creciendo, ellos perfectamente van a poder ir adoptando más capas de protección y seguridad y más soluciones y servicios, claro está. Claro, no pensar en correr antes de caminar y antes de gatear. Mira, Tony, ya para ir cerrando, quería plantear una pregunta, ¿verdad? Como hemos hablado de la importancia de gestionar el riesgo y el tema de la gobernanza en tecnología, el cumplimiento de los marcos normativos y cómo se puede dar un impacto reputacional, por ejemplo, ante el no cumplimiento de dichas normas. Pero dándole un poquito de vuelta al escenario, cómo las instituciones, y esta vez poniéndonos en el rol del negocio, ¿verdad? Cómo las instituciones que sí han invertido justamente, hablamos de cambiar el paradigma de un gasto a una inversión, cómo las instituciones que efectivamente han invertido en cumplir con los puntos de control de riesgos, con el punto de gobernanza de datos, cómo las instituciones pueden hacer para que ese cumplimiento y esa inversión que han hecho se refleje en una ventaja competitiva en el mercado. Existe algo que se llama indicadores y existen como 3 tipos de indicadores. Uno son indicadores de riesgos o KPI, KRI, KPI. Entonces, hay indicadores de desempeño y cuando se establece un sistema de gestión, en la parte dentro del esquema de las normas internacionales, existe un componente en el cual esos indicadores se deben de poner previamente para poder medir, porque las normas internacionales dicen 3 cosas. Uno de ellos, que tenemos que tener información sobre la cual podamos tomar decisiones, debe de haber documentación. El otro tema es que tenemos que conocer bien a la organización y cuando nosotros tenemos todos esos indicadores, ya sea de riesgo, de cumplimiento, de desempeño previamente establecido, perfectamente a la hora de hacer una inversión en este tipo de soluciones de ciberseguridad y seguridad de la información, lo podemos cuantificar o medir. Y esto es interesante porque el tema de generación de valor no solamente es cuantitativo, sino que también es cualitativo. Por un lado, podemos disminuir tiempos fuera de las plataformas tecnológicas, que eso es bueno, pero por el otro lado también evitamos multas, evitamos y todo esto. Entonces, vemos que al establecer precisamente esos indicadores en el sistema de gestión, tenemos perfectamente la forma como justificar que aquello que hicimos y planificamos, a la hora de ejecutarlo y al final del año, tenemos un retorno de la inversión adecuado. Perfecto, perfecto. Bueno, y es importante, no podemos tampoco dejar de mencionar el tema del rol que debe tener la alta dirección en la supervisión de las políticas y las regulaciones, ¿verdad? Más allá de que desde el área de tecnología se les convenza de la importancia del cumplimiento de la inversión en el tema de la gestión de riesgos, es el tema de hacer a las altas esferas parte del proceso que se está haciendo. Como decía justamente, podemos trasladar a ventaja competitiva el evitar multas, el poder salir antes al mercado por cumplir con la normativa que haya que cumplir, el poder recuperarnos más rápidamente y mantener la operación, ¿verdad? Todo el tema del impacto del negocio, pero no podemos dejar de hacer partícipes a las altas gerencias de estos procedimientos, ¿no? Eso es un punto que me parece importante mencionar y que me parece que podría ser el mensaje final que tenemos que dejar, ¿verdad? El tema de trabajar siempre con buena comunicación
entre los tomadores de decisiones y el departamento de tecnología. Creo que uno de los puntos medulares que ha hecho que se vea justamente la inversión en tecnología como un gasto y no como una inversión es la desconexión que hay con las altas gerencias y, lo dijiste, con el fin del negocio, que al final de cuentas es crítico. Entonces, definitivamente se tienen que hacer partícipes y no solamente estar enterados. Claro, y algo también que quiero abonar sobre todo esto es que tenemos que hacer un eco a las nuevas generaciones que se están formando en la parte tecnológica y que van a gestionar para los próximos años el tema de la productividad de nuestros países, que se vayan preparando en todos estos temas. Vamos a necesitar mucho el tema de gestionar tecnologías que ya no son emergentes, sino que ya son parte de nuestra realidad, así como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, todo esto. Entonces es importante que todos ellos tengan ese componente de enfoque al negocio, enfoque a los procesos, cómo ellos van a desarrollar habilidades blandas, le llamaríamos, para poder trasladar todo esto que a veces cuesta. Y es por eso que los tomadores de decisión dicen, lo ven como un costo y a veces dicen cuál es la más económica o si salimos con esta, pero trasladar eso. Es importante que nuestras instituciones de educación superior y nuestros jóvenes vayan alineados en esa dirección, de a la par de desarrollar las habilidades duras, desarrollen las habilidades blandas. Bueno, qué buen mensaje para cerrar, ¿verdad? Justamente el tema de cómo las casas de educación superior, ¿verdad? Pues busquen justamente formar profesionales preparados para la realidad que van a enfrentar en el mercado. Bueno, muy buen mensaje, especialmente estamos grabando acá desde una universidad, ¿verdad? El podcast de hoy de CyberBridge. Bueno, gracias, Tony. Gracias a ustedes. Este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast CyberBridge. Los esperamos en la próxima entrega. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas y sugerencias de temas al correo info@cybersec.cr y también pueden visitar nuestra página para que conozcan más del CyberSec a la web cyberseccluster.org. Nos vemos. Hasta la próxima.